Buenas tardes. En el marco del curso de Opinión Pública, yo, Sami Juliana Marín, estudiante de Ciencias Políticas, brindará un análisis por parte de una noticia publicada por El Tiempo sobre el aumento del precio de la gasolina y el ACPM en Colombia. Fue vigente desde el 22 de marzo del 2025. Este tema ha tenido un alto impacto en la agenda mediática y en la vida cotidiana de los ciudadanos por sus implicaciones económicas y sociales. Mi noticia tiene dos aspectos de análisis. El primero es el impacto mediático y el segundo es el impacto económico, es decir, el impacto que ha tenido esta alza de precios en la canasta familiar de los colombianos. Bueno, empecemos por el impacto mediático. La cobertura mediática sobre el aumento de precios de la gasolina y el ACPM ha variado notablemente según el medio de comunicación que lo haya abordado. En el caso del Tiempo, medio en el que se basa la noticia, el enfoque es marcadamente informativo y neutral. El título, Precio de la gasolina y ACPM, subió estos que son los valores que ya comenzaron a regir. Revela desde el inicio la intención de informar sin emitir juicios. El cuerpo del artículo se limita a presentar los nuevos valores establecidos por la Comisión de la Regulación de Energía y Gas, el CREG, especificado que el precio de la gasolina subió 74 pesos y el de la ACPM 75 pesos, acompañado de estos datos regionales, pero sin ofrecer un análisis de implicaciones del impacto de estas alzas. En contraste, otros medios como Infobae ofrecen un tratamiento más crítico y analítico, y allí se incluyen declaraciones de gremios del transporte que manifiestan su preocupación por las consecuencias económicas que esta medida podría representar en sus operaciones, aunque también menciona la justificación gubernamental, la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Esta razón aparece de manera secundaria y menor desarrollada. Esto evidencia una diferencia en el enfoque editorial. Mientras algunos medios se limitan a informar, otros aportan elementos de análisis y posicionamientos frente a efectos sociales y económicos de la medida. La cobertura de esta noticia ha sido amplia y sostenida en el tiempo, lo que refleja su relevancia dentro de la agencia pública. El alza de los combustibles es un tema que suele generar revuelo, especialmente por sus efectos de la canasta familiar y en los costos de transporte, lo que garantiza su presencia en medios tradicionales, digitales y en redes sociales. El tono utilizado varía según la línea editorial del medio. El Tiempo y el Portafolio, por ejemplo, mantienen una postura más técnica y objetiva, centrada en comunicar hechos. Por otro lado, Infobae y algunas plataformas digitales adoptan un lenguaje que resulta en las posibles consecuencias negativas, generando un enfoque más crítico. Esta diversidad de tonos permite al lector acceder a múltiples perspectivas, aunque también exige de él una lectura crítica que le permita discernir entre información, análisis y opinión. En cuanto al enfoque justificativo crítico frente al aumento, se observa que, aunque se menciona brevemente la razón técnica detrás de la medida, los medios tienden a resaltar más sus posibles impactos adversos. Se destacan principalmente las dificultades de esta alza podría generar en el corto plazo, tanto para el sector del transporte como para la economía de los hogares. Se advierte una preocupación por el encarecimiento de bienes y servicios y la posible agitación sociales derivada de esta situación. En redes sociales también se refleja este abanico de posturas. Algunos canales como Apolíticas en TikTok ofrecen explicaciones técnicas sin adoptar una posición política explícita. Sin embargo, también es común encontrar publicaciones que critican duramente la gestión del gobierno, responsabilizándolo por las consecuencias del aumento. Este tipo de interacciones digitales demuestra que la noticia ha transportado los medios tradicionales, generando un debate amplio y polarizado en el espacio público. En resumen, el impacto mediático de esta noticia es significativo. No solo ha tenido una amplia cobertura en medios nacionales, sino que también ha estimulado reacciones diversas en redes sociales, lo que indica su capacidad de influir en la opinión pública y alimentar el debate sobre la gestión económica del gobierno. Vamos a hablar del impacto económico. El aumento en el precio de la gasolina y el ACPM tiene repercusiones directas e indirectas en la economía de los hogares colombianos, especialmente en los sectores más vulnerables. La canasta familiar, compuesta por bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, productos de aseo y servicios públicos, se ve afectada por el alza de costos de transporte y distribución. A medida de que sube el precio de los combustibles, también lo hacen los costos logísticos de los productos básicos, lo que termina por trasladarse al consumidor final. Esto implica un aumento en el costo de vida y una presión inflacionaria que afecta especialmente a los hogares de ingresos bajos y medios.
que destinan una mayor proporción de su presupuesto a gastos esenciales. Además, sectores como el transporte público, el comercio y el agro manifiestan su preocupación, ya que deben asumir costos adicionales sin garantía de compensaciones por parte del gobierno. En este contexto, el descontento social puede intensificarse, ya que la población percibe estas alzas como una carga adicional impuesta por decisiones del gobierno nacional. Este tipo de medidas impacta no solo en la economía doméstica, sino también en la percepción ciudadana sobre la gestión económica del Estado y del actual presidente. Mi noticia base es: precio de la gasolina y el CPM subió. Estos son los valores que ya comenzaron a regir. Es del periódico El Tiempo, fue publicada el 22 de marzo del 2025. Esta noticia genera una explicación respecto a cuánto y en qué ciudades sube la gasolina y el CPM. Por ejemplo, la ciudad con el precio más económico es Pasto y la ciudad con el precio más elevado es Villavicencio. Esta noticia es corta pero sustanciosa y no genera un análisis respecto a la alza de precios de la gasolina y el CPM. Ahora voy a continuar con los antecedentes de la noticia. Principalmente son tres, los voy a decir a continuación. El primero se basa en el paro camionero del 2025, el cual fue confirmado por la Asociación de Transporte. Inicialmente fue generado por la afectación del transporte en Colombia, impactando ciudades claves y evidenciando tensiones con el gobierno sobre las regulaciones. Además de ello, el precedente del paro camionero fue la subida del precio de la CPM y debido a esto se generó un revuelo en los gremios camioneros. Es decir, el paro camionero inició en plena época de viajes y retornos. Desde hace semanas se venía anunciando por el gremio de transportadores, que argumentaba que estas acciones tienen que ver con el presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del gobierno. Ya el segundo es en febrero. El diésel y la gasolina, tanto la corriente como la extra, tuvieron un incremento en su precio para el consumidor final. Estos incrementos se explican principalmente en la indexación de la inflación de algunos de los componentes de la tarifa que se pagaba. Y el tercero es el tercer antecedente: durante los primeros 8 meses del 2024, el precio del galón de la gasolina aumentó de 408 pesos y el del diésel 392. Estos incrementos buscaban estabilizar el FCP, que subsidia el combustible, para mantenerlos por debajo del precio internacional. En la alza se atribuye ajustes en los precios de los biocombustibles y a la necesidad de alinear los precios nacionales con los internacionales. Villavicencio registró la gasolina más cara con 16.085 pesos por galón, mientras que Cúcuta tuvo el diésel más barato, 7.441 pesos. Bueno, ahora voy a exponer la pregunta de análisis, la cual es: ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública frente al aumento de precios en la gasolina en Colombia en el marzo del 2025? Como podemos notar con el anterior análisis que he brindado, la opinión pública es crucial acá en el despliegue de esta noticia, ya que dependiendo del lenguaje y los símbolos que utilicen los medios tradicionales y las redes sociales para dirigirse a esta noticia, asimismo va a ser la percepción pública. Indiferentemente de que las personas deberían de tener filtros a la hora de adquirir cierta información que le brindan, sin embargo, esto modifica completamente la visión con la cual la población colombiana está haciendo ver al presidente y al gobierno actual. Voy a presentar los casos similares que pude encontrar gracias a mi investigación. Bueno, el primero es el caso de Bolivia. Bolivia en este momento tiene una crisis de abastecimiento y subsidios insostenibles. El gobierno de Luis Arce enfrenta un fuerte presión social debido al desabastecimiento del combustible. El problema radica en que el país mantiene un modelo altamente subsidiado, donde el combustible se vende al consumidor a un precio mucho menor del real. Sin embargo, ante la falta de dólares para importar gasolina y el diésel, el Estado no puede sostener este esquema, lo cual ha generado escasez, malestar del ciudadano e incluso redes de contrabando en zonas fronterizas. Ambos países, Colombia y Bolivia, enfrentan tensiones entre mantener el subsidio para proteger el bolsillo de los ciudadanos y la necesidad
de corregir desequilibrios fiscales. En el caso colombiano, se están eliminando gradualmente los subsidios que estabilizan el FEPC. En Bolivia, la situación muestra lo que ocurre: el Estado ya no puede sostener ese gasto, lo cual genera una crisis más profunda. El caso que voy a presentar es el de Argentina. Argentina alza en precios por impuestos de combustibles, el cual el 1 de marzo del 2025 se produjo un aumento en el precio de la gasolina debido a la actualización del impuesto del combustible de líquidos. Aunque el impacto fue relativamente moderado, un 0,4%, esto se suma a un contexto de inflación alta y sensibilidad social frente a cualquier ajuste en el costo de vida. La estatal YPF anunció los nuevos precios para diferentes tipos de combustibles, justificando la medida como una forma de previsibilidad del sector energético. Ambos casos muestran cómo los gobiernos usan ajustes en el precio de combustibles como herramienta fiscal o económica. Mientras en Colombia el aumento responde al retiro de subsidios, en Argentina se justifica como una medida impositiva planificada. En ambos escenarios el impacto se traslada a los consumidores y se convierte en tema de debate público. Aunque impopular, esta medida busca corregir distorsiones estructurales y evitar una crisis fiscal mayor de la que está sucediendo en este momento. Sin embargo, este tipo de explicaciones suelen aparecer de forma superficial o secundaria en la cobertura mediática, la que impide una comprensión más completa del problema. Al enfocarse principalmente en el impacto de inmediato sobre el bolsillo de los ciudadanos, se omite el debate de fondo sobre la sostenibilidad fiscal del Estado y los límites de subsidios como herramienta política pública. En este sentido, es importante reconocer que aunque las medidas tienen efectos negativos en corto plazo, también busca generar equilibrio económico en mediano y largo plazo en las finanzas del Estado y del gobierno. Y ya para concluir, el aumento de los precios de la gasolina y de las CPMs anunciado por el CREC a partir del 22 de marzo del 2025 ha generado un debate muy amplio en medios tradicionales como en redes sociales. El impacto mediático de la noticia ha sido notorio. Mientras medios como El Tiempo adoptaron una postura informativa neutral, otros como Infobae presentaron una cobertura más crítica, resaltando las preocupaciones de distintos sectores económicos y sociales. Esta diversidad en el enfoque demuestra cómo los medios cumplen un rol fundamentalmente en la formación de la opinión pública, moldeando la percepción ciudadana sobre decisiones gubernamentales. Desde la perspectiva económica, la alza en los combustibles tiene un efecto directo en la canasta familiar, incremento los costos de transporte y en consecuencias de productos básicos. Esto genera presión sobre los hogares de menores ingresos y contribuye a un clima de inconformidad social, alimentando una crítica hacia la gestión gubernamental. Sin embargo, la otra cara de la moneda revela que estas medidas buscan corregir un déficit fiscal importante en el FEPC, evidenciando la necesidad de decisiones impopulares para garantizar la sostenibilidad económica del país. Este análisis muestra que más allá del impacto inmediato, el reto es lograr una comunicación transparente que permita comprender el trasfondo estructural de esta política, evitando así la simplificación del discurso en la esfera pública.